¿Cómo se llama esa parte que limita el esófago con el estómago? Y al final vamos a encontrar otro agujero. Ahí está. Ese agujero ya sería la parte final del estómago, porque ya después de ese agujero estaríamos en el intestino delgado, ¿no? En el duodeno. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo se llama ese agujero? El píloro. Ese sería el píloro, ¿sí? Correcto, el píloro. Muy bien. Entonces, miren, los conocimientos que han ustedes aprendido en anatomía, estamos utilizando acá en esta endoscopía. Muy bien. Listo. Ya hemos recordado algo de anatomía. Repasen también la histología. Es importante, les voy a recordar rapidito los epitelios. ¿Cuál es el epitelio que tiene el esófago? El esófago tiene un epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado. ¿Sí? Poliestratificado, que tiene varias capas, plano, no queratinizado. ¿Cuál es el epitelio del estómago? Simple, cilíndrico, porque tiene una sola capa, simple. Cilíndrico por la forma de las células, simple, cilíndrico. ¿Y cuál es el epitelio que tiene el tubo, perdón, el intestino? Es simple cilíndrico también, como el estómago, pero le agregas microvellosidades. ¿Ok? El intestino ya tiene microvellosidades, que es lo que le va a permitir absorber más los nutrientes. Muy bien. ¿Ok? Entonces vamos a ver hoy día los mecanismos fisiopatológicos de las principales enfermedades del esófago, el estómago y el intestino. Vamos a comenzar con el esófago. Acá tenemos este esquema. Acá tenemos este esquema. Vamos a comenzar a explicarlo de edad. Estos factores que vemos aquí, la estimulación de los quimiorreceptores de la mucosa. Perdón. Antes de eso, me olvidaba. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? Consiste en que el ácido del estómago, todos tenemos, se regresa y sube, por acá, sube por el pecho, sube por el esófago. El ácido se regresa. Entonces, al regresarse el ácido, va a haber una alteración en la motilidad del esófago, ¿sí? Porque el ácido lo está dañando. El esófago se distiende, se estimulan los quimiorreceptores de la mucosa, que son los que van a detectar esa sustancia ácida. Y todo eso te va a conllevar a un síntoma clásico importante, el más frecuente en esta enfermedad, que es la pirosis. ¿Qué cosa es pirosis? Piro significa fuego, ¿sí? Por ahí viene el término. Piro significa quemazón, ardor, ¿sí? Es un dolor, pero tipo ardor. El paciente siente que se quema, que le quema la boca del estómago, que le quema el pecho. Eso es pirosis. Muy bien. Entonces, esa pirosis es un síntoma de reflujo gastroesofágico, ¿no? Porque el ácido se está regresando, hemos dicho. ¿Quién va a pasar acá en esta enfermedad? Va a haber, por ejemplo, reflujo de las sales biliares del hígado, de la vesícula biliar. Va a haber reflujo del ácido que te he mencionado. Y ese reflujo al subir va a llegar y te va a te va a producir una sensación de amargura en la boca, ¿no? Parte que va a dañar también la porción del esófago. Pero cuando llega acá a la boca, cuando tú tienes esa sensación de que se está regresando el alimento, eso se conoce como regurgitación. O sea, toda la enfermedad se llama reflujo gastroesofágico, pero la sensación de que el alimento se te regresa se llama regurgitación. Por si acaso, todos ustedes pueden haber tenido en algún momento de su vida y tenerlo en algún momento esto, ¿sí? Regurgitación. No significa que si tienes regurgitación tienes la enfermedad de reflujo gastroesofágico. No. Yo puedo tener y tú puedes tener en cualquier momento regurgitación. De repente pasa que almuerzas muy rápido o en la noche
y acabaste de cenar y te acostaste rapidito en tu cama y ahí puedes sentir que el alimento como que sube, ¿no? Entonces, eso es regurgitación. Bien. ¿Qué más? Esto es lo típico, lo que está por este lado es lo típico. Lo que está por el lado derecho ya son síntomas menos frecuentes. Ese reflujo, ese ácido, puede alterar la vía respiratoria, lo cual te puede conllevar a broncoespasmo, que ya sabemos, porque lo hemos visto antes en patologías respiratorias, el bronquio se cierra, pero también te puede originar tos crónica, ¿sí? ¿Y se acuerdan ustedes en la clase de patologías respiratorias que hablamos de la tos, ¿no? Y te dije que la tos no siempre es un problema del pulmón. Cuando tengas un paciente con tos de meses, no vayas a pensar que solamente el problema puede estar en el pulmón. No, hay que ver otras posibilidades. Puede ser un problema, por ejemplo, digestivo, como este. ¿Por qué se produce la tos? Por un reflejo del nervio vago ante el estímulo del ácido, ¿no? Y también puede haber, menos frecuente, pero puede haber microaspiración del contenido. ¿Qué significa microaspiración? Como ya hemos visto en la endoscopía, lo voy a poner acá, acá, esta es la laringe, ¿no? Y la tráquea, y por atrásito estaría otro conducto que es el esófago, ¿no? Están muy pegados. Entonces, si el ácido, he dicho que el ácido se está regresando por el esófago, el ácido con el contenido alimenticio, ¿no? Acá, puede ser que en pequeñas cantidades pase hacia la laringe, ¿sí? Puede pasar. Entonces, si ese contenido alimenticio se mete, aunque sea muy poquito, pero se llaman microaspiraciones, esas pequeñas cantidades se meten a tu laringe, van a llegar a la tráquea, van a llegar a los bronquios, van a llegar a los pulmones y te pueden originar una neumonía. ¿Ok? Esa también es una complicación de esta enfermedad. Ahora, vamos a ver un paciente con reflujo gastroesofágico, o sea, yo. Les comenté también en la parte de patología respiratoria que yo tengo diagnosticada esta enfermedad. Por ejemplo, como ahorita, me da tos, tengo una tos crónica, no es que esté resfriado, sino que es por esto. Y ustedes pueden ver acá, cuando me hicieron este examen se llama pHimetría, ¿ok? Te puede servir. Te puedo preguntar en un caso clínico, ¿no? Paciente tiene estos síntomas, tal, 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 tal. Si sospechas de reflujo gastroesofágico, ¿qué examen se le pide? Se le pide pHimetría. ¿En qué consiste este examen? Mira, yo tengo acá, creo que sí se llega a ver que tengo acá un tubito que está dentro de la nariz. Acá ya no se ve, pero el tubito pasa por acá. La faringe, el esófago y llega hasta la primera porción, hasta el estómago. Y ese tubito viene por acá afuera, está detrás de la oreja, pasa por acá debajo de la ropa y se conecta con este aparato que ven acá. Entonces, yo estuve con eso 24 horas. Me lo pusieron 9 de la mañana y lo sacaron al día siguiente 9 de la mañana. 24 horas con este aparatito ahí dentro. ¿Cuál era el objetivo de esto? La pHimetría lo que hace es medir el pH del esófago. Porque el pH del esófago no es igual al pH del estómago, ¿sí o no? El estómago es ácido, pero el esófago no debe ser ácido. Y si el esófago por rato siente, mide ahí este aparato el pH ácido, quiere decir que el ácido se está regresando. Entonces, con eso confirmamos que la persona tiene enfermedad o reflujo gastroesofágico. Muy bien, ahora pasamos a la acalasia. ¿Qué sucede en la acalasia? La acalasia es falta de relajación del esófago, ¿sí? Apúntalo así. Falta de relajación del esófago. Y lo podemos ver acá, mira, ve. Acá tenemos el esófago, mira, pero mira lo que sucede acá. Se vuelve más angosto, ¿no? Mira, mira este esófago muy delgadito, ¿sí? Entonces acá está comprimido, mira, está contraído. No se puede relajar esta parte, ¿ok? Entonces vamos a comenzar
Sí, tenemos que comenzar por acá. Comenzamos la explicación por acá. Sí, resáltalo porque por ahí vas a empezar también a estudiar. A ver, comenzamos por acá. Si hay una obstrucción, hay una obstrucción, entonces, ¿qué sucede? Se altera la fuerza o la coordinación muscular del esófago. Hay una obstrucción entre la boca y el estómago, obviamente. Y hay una activación peristáltica de baja amplitud. Todo esto te lleva a la distensión del esófago, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que si acá está obstruido, el alimento, el bolo alimenticio, no puede pasar, ¿sí o no? No puede pasar. Entonces, al quedarse acá, dilata el esófago. Entonces el esófago, mira, se dilata, ¿sí? Se vuelve más ancho. Hay una distensión esofágica. Y si acá todo esto está obstruido, entonces podrás seguir comiendo. No, no va a pasar la comida. Entonces, ¿qué tendrías? Tendrías disfagia, ¿ok? Y además, como el alimento no puede pasar, se tiene que regresar, pues, ¿no? O sea, que quiere decir que esto también me origina regurgitación, ¿no? También se regresa el ácido. Ok. Ahora, ¿qué más? Como vemos que aquí está tapado, entonces lo que va a pasar es que el esófago acá va a empezar a contraerse más. ¿Se va a contraer más para qué? Para poder romper esta obstrucción, pues. O sea, lo que quiere el esófago es contraerse más acá para empujar el alimento. Entonces, mira lo que sucede. Sucede esto. Aumenta la presión o la tensión, que es lo mismo, aumenta la presión intramural, aumenta la presión dentro de la pared del esófago. Ahora, si yo analizo un pedacito de la pared del esófago, esta es la pared del esófago, mira. ¿Y qué encontramos dentro de la pared del esófago? Vamos a encontrar arterias, pues, ¿sí? Vamos a encontrar arterias, ¿ok? Pero si aumenta la presión del esófago, si hay mucha presión, mira qué pasa con las arterias, yo las voy a presionar, pues. Y si yo presiono las arterias, ¿qué sucede? Si yo presiono la arteria, no pasa sangre. Por eso dice acá, se inhibe el flujo sanguíneo. Y ustedes ya saben cómo se llama, cuál es el término para referirnos a que no pasa sangre a un órgano. Es un término que ya hemos aprendido antes que comienza con la letra I. ¿Cuál es? Ingurgitación. Isquemia. No, isquemia. Isquemia. El término isquemia quiere decir que no le está llegando sangre a un órgano, ¿no? Lo hemos visto, ¿te acuerdas? En el corazón, ¿no? Una isquemia te puede llevar a un infarto. Entonces, acá hay isquemia, ¿sí? Hay una isquemia. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la presión de la pared del esófago. Esa isquemia, ¿ok? Esa isquemia, como hemos visto antes en el corazón, produce dolor. O sea, el paciente se siente isquemia en el pecho, entonces va a sentir un dolor. Vea acá, dolor torácico de origen esofágico, ¿sí? Por eso que cuando tú tengas un paciente con dolor en el pecho, tienes que pensar que puede ser un problema en el corazón, sí, pero también puede ser un problema en otros órganos. El dolor torácico puede ser por un problema en el pulmón, puede ser por un tema muscular, puede ser por un tema neurológico, incluso hasta psicológico, también te puede doler el pecho. Pero también puede ser un problema digestivo. Uno, la enfermedad por reflujo gastroesofágico que hemos hablado anteriormente. Y dos, está acá la C. ¿Ok? En la radiografía vemos lo que se conoce como signo, bueno, algunos le llaman signo de la punta del lápiz, ¿no? Porque esto parece la punta de un lápiz. Y algunos también, si tú ves la imagen así al revés, la gira de forma horizontal, podría parecer el pico de un pájaro, ¿no? Entonces se le conoce así, signo de la punta del lápiz o signo de la pico del pájaro. Bien, esto es lo que se ve en una radiografía. Listo. Entonces hasta ahí hemos hablado del esófago, ¿ok? Si tienen alguna consulta con respecto al esófago, por favor, le escribe. Si no, pasaríamos ya a hablar de las patologías del estómago.
¿Qué tenemos que saber de las patologías del estómago? Vamos a hablar de la infección por Helicobacter pylori. Esa es una bacteria, está en todos, la mayoría de personas prácticamente tenemos esto en el cuerpo, en el estómago, pero que en algunas personas sí va a producir problemas, ¿no? No en todos. Entonces, lo primero que sucede, mira acá, es que la bacteria infecta la mucosa gástrica normal. Entonces causa una infección aguda. Primero es una infección aguda, pero esto progresa y se convierte en una infección crónica. Esta infección crónica tiene tres caminos. Puede producir una gastritis principalmente en el antro. Ahora, para eso tenemos que recordar las partes del estómago, ¿ah? De repente alguien todavía no lo recuerda bien. Acá tenemos, habíamos dicho, el cardias, ¿sí? El fondo, el cuerpo, el píloro que sería al final, ¿no? Y esta zona es el antro, ¿ok? Entonces hay que recordar eso. Primero, el Helicobacter pylori puede producirte una gastritis en el antro del estómago, ¿no? Y como está en el antro, está pegado al duodeno, ¿no? Entonces puede avanzar a una úlcera duodenal. Pero también te puede producir una gastritis principalmente en el cuerpo del estómago, o también te puede producir una pangastritis. ¿Qué significa pangastritis? Habíamos visto la semana pasada, pan significa todo, ¿sí? Todo. Por eso que pancitopenia dijimos que era la disminución, porque penia es disminución, pancitopenia, disminución de todas las células sanguíneas, ¿no? ¿Sí? Pan es todo. Pangastritis es una gastritis que afecta a todo el estómago. Y esto puede evolucionar a una gastritis, a una infección asintomática, mira. Por eso hay personas que no tienen síntomas, no le molesta. ¿Okay? Algunos casos avanzan a una infección asintomática. Otros casos avanzan a un linfoma del tejido MALT. ¿Qué cosa es el tejido MALT? Ustedes recordarán también en histología, lo voy a escribir acá por si acaso no lo recuerden, tejido linfático asociado a mucosas. ¿Ok? Tejido linfático asociado a mucosas. Eso significa MALT. ¿Y qué más puede ocasionar? Si el problema está acá, en el cuerpo del estómago puede evolucionar a una úlcera. También puede desarrollarse una metaplasia y una displasia, que esto, recuerden ustedes, también lo hemos visto en la primera semana, ¿no? Pues miren cómo se van integrando todos los temas que vamos haciendo. Metaplasia y displasia, ¿qué son? Son adaptaciones celulares que lo hemos estudiado en la primera semana. Y si esto no se trata y no se controla, ¿avanza a dónde? Avanza a un cáncer, ¿sí? Avanza a un cáncer de estómago. Ahora, no estoy diciendo que toda persona que tenga infección por Helicobacter va a terminar con cáncer, no. Porque si esto se trata, se puede controlar, ahí queda. Pero si es que no, puede avanzar hasta convertirse en un cáncer de estómago. Muy bien. Ahora, hablemos de la gastritis. Ojo, la gastritis es un diagnóstico, por si acaso, histológico, ¿ah? ¿Sí? Tengan en cuenta esto, porque mucha gente, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos tienen gastritis? De repente alguien dirá, doctor, sí, yo tengo gastritis, porque yo a veces no como y me arde el estómago. Ya, eso no es gastritis. Para que tú tengas gastritis, tienen que haberte hecho una endoscopía, como la que vimos en el video, y en la endoscopía se hace una biopsia, te sacan un pedacito del estómago y se examina en el microscopio. Y el médico patólogo es el que va a observar en el microscopio y va a confirmar tu gastritis. Entonces, para que una persona tenga gastritis, han tenido que hacer una biopsia del estómago, ¿sí? Y mucha gente dice, ay, tengo gastritis. ¿Te han hecho endoscopía, biopsia? No. Entonces, ¿por qué dices que tiene gastritis? Ah, pues me arde el estómago de vez en cuando, ¿no? O sea, puede que sí tenga, pero no está confirmado. ¿Ok? Entonces, gastritis es un diagnóstico histopatológico. Ahora, la vamos a dividir en dos: gastritis aguda, gastritis crónica. Existe un tercer tipo que son formas
infrecuentes de gastritis, ¿no? Que son estas que ves acá, ¿no? Pero como son infrecuentes, probablemente no lo vayas a ver tú como médico y tampoco te lo voy a preguntar en el examen, así que esa parte no pierdan tiempo ahí. Vamos a lo principal. Gastritis aguda, gastritis crónica. La gastritis aguda, si te pregunto, la principal causa de gastritis aguda, ¿cuál es? La Helicobacter pylori. Ahí está, mira. Principal causa, Helicobacter pylori. Puede haber otras causas, sí, otras bacterias, puede haber hongos, virus que los causen, sí, pero la principal es la Helicobacter pylori. Y tipos de gastritis crónica tenemos tipo A, tipo B. La tipo A es una enfermedad autoinmune que ataca principalmente al cuerpo del estómago. En cambio, la tipo B está relacionada a la bacteria, al Helicobacter pylori, y ataca principalmente en el antro del estómago. Lo que te acabo de mencionar son datos importantísimos para exámenes nacionales acá en el país. El ENAN, el recién dado médico, todos los exámenes que tú vas a dar, el examen de internado, ese es un dato importante. Y obviamente va a ser también preguntado en la siguiente PC. Repito. Y es fácil de recordar, ¿ah? Porque tipo A lo relacionas la A con la palabra autoinmune, que comienza con A. Y la tipo B la relacionas con la B de bacteria, que es la Helicobacter pylori. Entonces está muy fácil, ¿no? A autoinmune, B bacteria. Listo. Ahora, la úlcera. La úlcera péptica incluye dos tipos de úlcera. Úlcera gástrica y úlcera duodenal. ¿Ok? Cuando yo digo úlcera péptica, me refiero a la úlcera gástrica, pero también me refiero a la úlcera duodenal. Las dos. Vamos a comenzar a explicarlo por acá. Aquí, esto resáltalo, comienzas tu estudio acá. Se van a alterar los mecanismos de defensa. Entonces, para eso tenemos que recordar, pues, cuáles son los mecanismos de defensa de la mucosa del estómago, ¿no? Los mecanismos de defensa van a ser el moco, que es alcalino, el bicarbonato y las prostaglandinas, principalmente. Prostaglandinas. Esos tres te defienden de la acidez del estómago, porque si tú te pones a pensar, el ácido del estómago podría quemar al mismo estómago, pero ahí hay algo que te defiende, que es el moco, el bicarbonato, prostaglandinas. ¿Sí? Eso te defiende, ese es tu mecanismo de defensa. Pero si tus mecanismos de defensas están alterados, entonces se rompe el equilibrio y se produce la úlcera péptica, ¿no? Y ustedes habrán leído en el control de lectura, que lo vamos a tomar la siguiente semana, han leído ustedes, ahí en el libro dice claramente que la úlcera péptica se produce o es el resultado, dice, de, el desequilibrio de los mecanismos de defensa, ¿no? Se alteran los mecanismos de defensa y se produce la úlcera. También aprovecho este tema para recordar que los AINES son unos medicamentos que bloquean a las prostaglandinas, ¿sí? Los AINES bloquean a las prostaglandinas. Porque dijimos la primera semana que las prostaglandinas se encargan de la ¿qué? De la inflamación, ¿sí o no? Entonces, el AINE quiere desinflamar, por lo tanto, inhibe a las COX, ¿te acuerdas? A la COX-1, COX-2, para que se formen las prostaglandinas. ¿Por qué te digo esto? Porque tienes que recordar que el consumo de AINES podría entonces alterar la defensa de tu mucosa y podría causarte gastritis y causarte úlcera, ¿sí? Esa es la razón. Ahora, una vez que se rompe estos mecanismos, no, se altera este mecanismo de defensa, va a haber un efecto cáustico, dice acá, mira, efecto cáustico, o sea, el ácido daña la pared de la mucosa del estómago y puede penetrar, puede romper un vaso arterial. Y si rompe una arteria, entonces se produce una hemorragia digestiva. El paciente va a vomitar sangre. ¿Cómo se llama el vomitar sangre? Lo apunto acá. Hematemesis. ¿Ok? Hematemesis. Emesis, vómito. Hemato, sangre. Vómito con sangre. Ese es un síntoma de una hemorragia digestiva por úlcera péptica. ¿Qué más?
Pero por otro lado, vemos acá que puede haber una perforación de la mucosa, de la pared, o sea, del estómago. El estómago es este, se perfora, se rompe la pared. Y si se rompe, por ahí empieza a salir el ácido. Y ese ácido que sale inflama a la membrana que envuelve a todas las vísceras del abdomen, que es el peritoneo. Causa una peritonitis. Esto te lleva a una respuesta inflamatoria sistémica que puede terminar en una sepsis. Y la sepsis podría causarte finalmente una hipotensión. Entonces te pregunto, a ver, repasamos lo que estamos estudiando anteriormente. ¿Cómo se llama esto? Sepsis grave con hipotensión. Si la sepsis avanza, ¿cómo se conoce eso? Que lo hemos visto, ¿ah? A ver, ¿qué responde? Sepsis grave con hipotensión. ¿Qué es eso? Lo hemos visto en cardiovascular. Yo expliqué ahí algo relacionado a la sepsis. Shock anafiláctico. Casi. Es shock, sí, pero anafiláctico no. ¿Qué tipo de shock sería? Shock séptico, doctor. Exacto, claro, shock séptico, pues. Eso lo hemos visto en patología cardiovascular. Hay distintos tipos de shock. El shock séptico es esto. Inicia con una sepsis, baja la presión, ese es el shock séptico. Y eso es lo que puede matar al paciente. Aparte que lo puede matar la hemorragia. Sí. Ahora, mira, y acá aparecen dos cosas, otra más. Porque la hemorragia también te puede llevar a una hipotensión, ¿no? ¿Sí? La hemorragia, como tú pierdes sangre, te lleva a una hipotensión. Y si yo te digo hemorragia con hipotensión, ¿en qué shock piensas? Primero habíamos dicho séptico, ¿no? ¿Cómo se llama este shock? Hemorragia con hipotensión. Hipovolémico. Correcto. Este es el shock hipovolémico. ¿Ok? Entonces miren cómo se van enlazando los temas. O sea, todos los temas tienen relación. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano está todo relacionado, pues, ¿no? El cuerpo humano va a decir, no, yo tengo una enfermedad del sistema digestivo y no voy a afectar otros sistemas, ¿no? Pues todo es uno solo. Bien, ahora vamos por acá abajo. Por acá abajito vamos a resaltar el síntoma principal que es el dolor, ¿no? Un dolor tipo quemante, un dolor como ardor, como fuego en la boca del estómago. La boca del estómago viene a ser el epigastrio. Ahora, vamos a diferenciar si el paciente tiene una úlcera duodenal o si el paciente tiene una úlcera gástrica. ¿Sí? Mira, diferente el dolor. Si el paciente tiene una úlcera gástrica, el paciente come y le duele. Pero si el paciente tiene una úlcera duodenal, el paciente come y le calma el dolor. Mira la diferencia. Este dato que te estoy dando te va a servir mucho en tu vida como médico, cuando estés preguntándole, haciéndole la anamnesis al paciente, te va a servir también en los exámenes. Si tú ves que en el caso clínico dice que el paciente le duele después de comer, es gástrica la úlcera. Pero si le calma el dolor después de comer, es una úlcera duodenal. ¿Ok? Es una úlcera duodenal. ¿Listo? ¿Por qué no? Tú dirás, ¿por qué le calma? A ver, vamos a explicar. Este es el estómago. Y este es el duodeno. Cuando una persona, vamos a poner la úlcera acá, esta es la úlcera gástrica. Y vamos a poner por acá, esta es la úlcera duodenal. Muy bien. Entonces, tú comes, cuando tú comes, acá se produce ácido. ¿Sí? Si yo produzco ácido al momento de comer, ¿a quién va a afectar este ácido? Obviamente la úlcera gástrica, pues. ¿Sí? Porque estoy comiendo y estoy produciendo ácido. Pero al momento que yo como y produzco ácido acá, en ese momento, el duodeno empieza a producir más bien, empieza a producir mucosidad, ¿sí? Bicarbonato, mucosidad, sustancias alcalinas.
¿Por qué? Porque se está preparando para recibir el ácido que va a venir por acá, ¿no? Entonces, cuando tú comes, produces ácido en el estómago, lo cual aumenta el dolor en la úlcera gástrica, pero a la vez estás produciendo sustancias alcalinas en el duodeno, porque se está preparando para recibir el ácido, y al producir sustancias alcalinas, calma la úlcera que está acá. ¿Sí? Esa es la razón. Ahora, deducimos algo muy fácil. Si el paciente con úlcera gástrica come y le duele su estómago, ¿tú crees que este paciente va a comer más o menos? Obviamente va a comer menos. Por lo tanto, tiene anorexia, o sea, tiene falta de apetito y pierde peso. En cambio, en la úlcera duodenal, como el paciente siente que cuando come le calma el dolor, el paciente va a empezar a comer más. ¿Sí? Lo lógico, ¿no? Entonces va a tener hiperfagia y va a ganar peso. Muy bien. Muy bien, listo. Eso sería con respecto a la úlcera. Y llegamos acá al último punto, la patología intestinal. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto al tema? Vamos a hacer una pausita muy pequeña, 5 minutos nada más, para que se estiren un poco, para que tomen algo de agua, para que vayan al baño. Yo voy a aprovechar en tomar agüita. Así que 5 minutitos, algo muy rápido, y continuamos. Ahora de patologías del intestino. Comenzamos con la diarrea. A ver, la diarrea no es una enfermedad, ¿ok? La diarrea es un síndrome que puede estar dentro de distintas enfermedades porque puede tener muchas causas. Y la diarrea puede ser aguda y puede ser crónica, ¿sí? Eso es lo primero. La diarrea aguda es aquella que dura menos de 14 días.
Y la diarrea aguda puede ser causada por infección o no. Aquí en este cuadrito solamente estoy mencionando la diarrea aguda causada por una infección, ¿sí? La diarrea infecciosa. Esta diarrea infecciosa puede ser acuosa o puede ser con sangre. Y la diarrea acuosa se va a dividir en secretora y osmótica. Lo que nosotros tenemos que recordar es cuáles son los microorganismos que nos pueden causar estos distintos tipos de diarrea. Por ejemplo, la diarrea acuosa secretora puede ser causada, por ejemplo, por el Vibrio cholerae, que es la bacteria que produce el cólera, ¿no? Que lo vamos a ver en un ratito. Vibrio cholerae. ¿Quién más? Voy a resaltar acá para que tengan ustedes cuáles son los más importantes. A ver, Vibrio cholerae. S, ¿qué significa S? Escherichia coli, significa E. coli. Y las E. coli hay distintos tipos. Todos esos tipos están acá, por si acaso. ¿Ok? Aquí están. La E. coli ET significa E. coli enterotoxigénica. Esto me va a producir diarrea acuosa secretora. En cambio, una diarrea acuosa osmótica, por ejemplo, la produce el rotavirus. ¿Sí? El rotavirus es el virus que puede causar infección, diarrea en lactantes, ¿sí? En niños pequeños. Entonces, un caso clínico muy típico es ese, ¿no? Lactante, ¿no? 2 años, llega con la mamá refiere que ha tenido diarreas, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Cuál es el agente probable, agente etiológico más probable? Rotavirus. Eso sería si no hay sangre. Si hay sangre, la diarrea se llama disentérica. Vamos a apuntar ese término, es importante. Apúntalo ahí. Disentérica. Es aquella diarrea con sangre. Y la disentérica puede ser invasiva y no invasiva. A ver, un segundo, por favor, un segundito. Ok. Entonces le estaba diciendo, la diarrea con sangre se llama disentérica y también hay dos tipos ahí, invasiva, no invasiva. ¿No? Invasiva quiere decir que atraviesa o que va a invadir la pared del intestino. Acá tenemos, por ejemplo, vamos a resaltar aquí, la diarrea producida por Shigella o por la E. coli enteroinvasiva, ¿no? Justamente por eso se llama así, enteroinvasiva. Pero también tenemos acá el Campylobacter jejuni, que es una bacteria que te doy el dato, mira, dato importantísimo también en distintos exámenes, también te va a servir en el examen en la PC4. Aquí el antecedente es que hay contacto con aves. Una persona se contagia de esta bacteria, ha tenido contacto con aves. ¿Ok? Aves. Esa es la palabra clave para identificar el Campylobacter jejuni. Y las no invasivas tenemos la E. coli enterohemorrágica o la E. coli, perdón, el Clostridium difficile, ¿no? Aparte de la E. coli enteropatógena también, pero tenemos acá el Clostridium difficile, que su nombre actual es Clostridioides difficile. ¿Muy bien? Entonces miren ustedes cómo la diarrea puede ser causada por muchas bacterias, virus, protozoarios, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué resalto esto? Porque muchas personas piensan que diarrea es sinónimo de antibiótico, ¿no? ¿Te acuerdas cuando en la primera semana les mencioné que la fiebre no necesariamente es sinónimo de antibiótico? Acá igual, la diarrea no es sinónimo de antibiótico. Tú vas a la farmacia, dices, señorita, tengo diarrea, ¿qué puedo tomar? Te van a dar un antibiótico, que no debería ser así.
¿Cuál es el antibiótico que más venden para las diarreas? De repente ustedes lo habrán escuchado, es el Bactrim, esa marca, Bactrim. Se usa mucho en diarreas, cuando no debería de usarse. Los antibióticos solamente se usan en algunos casos específicos de diarrea acuosa y en las diarreas con sangre. Si tu diarrea no tiene sangre, lo más probable es que no necesites antibiótico. Muy bien. Ahora, hablemos de un punto específico que es la diarrea por cólera. Aquí vamos a comenzar mencionando las enterotoxinas. Las enterotoxinas, que son unas toxinas producidas por el Vibrio cholerae, se van a unir a la superficie del enterocito. Recordemos qué es el enterocito, la célula del epitelio intestinal, ¿no? Entero significa intestino, enterocito. Esto, a través de la generación del AMP cíclico, lo que va a hacer es estimular los canales de cloro. Y eso va a hacer, al haber esos canales, lo que va a pasar es que el agua va a empezar a salir por ahí. Entonces, ese movimiento del agua se produce la diarrea secretora. Ahí está. La diarrea de tipo secretora. Y esta diarrea secretora me va a producir tres alteraciones. Por un lado, un desequilibrio ácido-base, una deshidratación y un desequilibrio electrolítico. El desequilibrio ácido-base que me origina la diarrea por cólera es la acidosis metabólica. ¿Sí? Dato importante también. ¿Cuál es el trastorno ácido-base que se origina a consecuencia de la diarrea por cólera? Es acidosis metabólica. ¿Por qué acidosis? Porque en la diarrea estás perdiendo ¿qué cosa? Estás perdiendo bicarbonato, estás botando bicarbonato. Y si tú pierdes bicarbonato, que es una sustancia alcalina, ¿qué te va a originar? Acidosis. Y como es bicarbonato, sería metabólica. Acidosis metabólica. Pero también me origina trastornos electrolíticos. ¿Cuáles? Hiponatremia, hipocalemia, hipocloremia. ¿Qué significa hiponatremia? Que también ya lo hemos estudiado. Bajo sodio en la sangre, ¿no? A ver, escriban en el chat, por favor, ¿a qué nos referimos con una hiponatremia? Cuando el sodio está menos de cuánto. A ver, escriban el valor. Menos de cuánto. Disminuido de 135. Menos de 135. ¿Sí? Menos de 135. Muy bien. ¿Y la hipocalemia? El potasio bajo. A ver, dime, ¿cómo sería una hipocalemia? ¿Menos de cuánto de potasio? Menos de 3,5, correcto. No, eso ya lo hemos visto. Bien. Ahora, la deshidratación severa es lógico, ya lo hemos dicho muchas veces. Si yo me deshidrato, ¿qué me va a pasar? Voy a tener hipovolemia. ¿Sí? Y si hay hipovolemia, o sea, menos volumen de sangre, tengo hipotensión, baja presión, ¿no? Eso para compensar el corazón empieza a latir más rápido, taquicardia. Como no le llega sangre a mis órganos, vemos un llenado capilar lento. Todo esto me puede llevar a un shock. Y obviamente ustedes ya saben qué tipo de shock, ¿no? A ver, ¿qué tipo de shock sería? Que ya lo hemos dicho, ¿no? Shock hipovolémico. ¿Sí? Acá nuevamente aparece el shock hipovolémico. Muy bien. No sé si ustedes escucharon, supieron que hubo una epidemia de cólera en nuestro país hace algunos años. ¿Y cuál será el tratamiento para estas personas con cólera? Uno, es un antibiótico. Acá sí se necesita un antibiótico. Y dos, es algo muy fácil de deducir, ¿no? ¿Qué crees tú que le Hidratación. tendrías que poner a un paciente que llega con diarrea por cólera, que está con una deshidratación severa y con hipotensión? ¿Qué le ponemos? Hidratarlo, doctor, para recompensar el líquido perdido. Correcto. Hidratarlo, ¿sí? Hidratación.
Entonces se le tiene que poner suero, cloruro de sodio, ¿no? Y cuando hubo esta epidemia que les cuento, mucha gente murió. ¿Por qué? Porque ya van al hospital y así como pasó en el COVID, el hospital se saturó. Entonces llegaba la gente, le ponían su suero, su suero, su suero, pero ya llegó un momento en el cual ya no había suero. Y lamentablemente la gente moría en los hospitales, en sus casas, ¿sí? Porque esta enfermedad te puede matar, sí, te puede matar por un shock hipovolémico. Y el último datito, cuando tú veas esto en un caso clínico, vas a pensar en el cólera, porque te van a poner diarrea em, parecida al agua de lavado de arroz. Agua de lavado de arroz. Si tú agarras el arroz y lo lavas, te va a quedar una agüita blanquecina, ¿sí o no? Esa agüita blanquecina, así es la diarrea por cólera. Entonces, esa frase de agua de lavar de arroz, esa frase la tienes que relacionar con la diarrea por cólera. ¿Ok? Ahora hablemos de el síndrome de mala absorción. El síndrome de mala absorción, que su nombre mismo lo dice, ¿no? Lo que va a pasar es que va a haber una alteración en la absorción de los nutrientes en el intestino. ¿Por qué? Acá lo explicamos. Tenemos el edema de mucosa, ¿no? Como ya hemos estudiado esto antes, edema, acumulación de agua, ¿ok? Hay agua. Entonces, si hay agua acumulada en la mucosa, ¿tú crees que va a ser fácil absorber? No, que va a obstruir. Se van a cortar las vellosidades. Las vellosidades son las que te permiten absorber, te dije. Y va a haber una función reducida de los enterocitos. Todo esto lleva a que se reduzca el área de superficie de la mucosa. O sea, ya no puede absorber tan bien. Y si no puedo absorber tan bien, ¿qué va a pasar? Va a haber defecto en la absorción de la vitamina A, lo cual me puede producir, por ejemplo, alopecia, caída del cabello. Pero también no voy a poder absorber los oligopéptidos, los aminoácidos. Y si yo no absorbo aminoácidos, no puedo formar proteínas. Y si no formo proteínas, me va a producir ascitis y edemas. Y eso también lo hemos visto antes. A ver, dígame, ¿qué presión disminuye cuando yo pierdo proteínas? ¿Qué presión? Ah, pues bien, por acá, Noriega. La presión oncótica. Si yo pierdo proteínas, entonces pierdo presión oncótica y eso hace que el agua empiece a salir produciendo edemas, produciendo ascitis. Mira, todo tiene relación, ¿ah? ¿Qué más? No absorbo grasas. Si no puedo absorber grasas, entonces yo estoy botando las grasas a través de las heces, lo cual me origina esteatorrea. ¿Ok? Esteatorrea. Pero también no puedo absorber vitamina K. Si no absorbo vitamina K, entonces tengo problemas para coagular. Me produce equimosis. Mira, todo eso es porque no estoy absorbiendo esos distintos elementos. ¿Qué más? Si no absorbo folato, o sea, ácido fólico, ya hemos visto que si yo no tengo ácido fólico no puedo formar ADN, lo cual me origina pancitopenia, que ya sabemos, disminución de las células sanguíneas. ¿Qué más? No voy a absorber la vitamina B12. Si no absorbo la vitamina B12, ¿qué me produce? Lo vimos la semana pasada, anemia megaloblástica, lo cual se manifiesta con parestesias y debilidad muscular, ¿no? El paciente puede llegar con una neuropatía periférica, ¿ok? Entonces, mira cómo el síndrome de mala absorción tiene muchas manifestaciones, muchas manifestaciones. El paciente puede venir simplemente porque se le cae el pelo y puede ser un síndrome de mala absorción. O el paciente puede venir porque tiene quemazón en los pies, adormecimiento en las piernas, o sea, tiene parestesias, que eso tiene muchas causas, pero yo con un examen puedo confirmar que es anemia megaloblástica, pero ahí no acaba la cosa, o sea, ustedes acostúmbrense como médicos siempre a indagar más, a hacer como detectives, a preguntar más y a preguntar más y a preguntar más. Si te dice, señor, ¿usted cuál es el motivo de consulta? Doctor, vengo porque me queman los pies. Ok, no te quedes ahí, tienes que preguntar más cosas. Entonces empiezas a preguntar, de repente, doctor, sí, bueno, también he notado en las heces, he notado un poquito amarillenta mis heces. Entonces ya tienes esteatorrea. Entonces tú dices, tiene esteatorrea, tiene
tiene síntomas de anemia megaloblástica, podría tener un síndrome de mala absorción. Entonces tú ya empiezas a preguntar, ¿no? Y de casualidad, ¿ha notado, señor, que se le cae un poco su cabello? Ah, sí, también, doctor, sí, hace un mes más o menos sentí, no le dije porque pensé que no tenía relación. Entonces tiene alopecia, tiene esteatorrea, tiene anemia megaloblástica. Quiere decir que podría tener un síndrome de mala absorción intestinal. ¿Ok? Y por último, el síndrome de intestino irritable. Doctor, disculpe, su micro se apagó. A ver, perdón, lo presioné, creo. A ver, hasta acá sí escucharon todo, ¿no? ¿O no? A ver, confírmeme. ¿Hasta el síndrome de Sí, mala absorción? ¿Sí? Ok, entonces acá. El síndrome de intestino irritable, les había dicho que tiene tres síntomas importantes. Lo he marcado justamente los tres. Dolor abdominal, diarrea y estreñimiento. ¿Por qué se produce el dolor? El dolor se produce porque, a ver, les comento, no, vamos a hablar con más detalle justo la semana, bueno, en 2 semanas que hablemos de patología neurológica, ahí vamos a hablar mucho del dolor. Pero les adelanto que nosotros tenemos sustancias que producen dolor, pero también tenemos sustancias que calman el dolor, ¿sí? Para que esté en equilibrio, ¿no? Entonces, lo que básicamente sucede acá es que todas las partes anatómicas que producen dolor están aumentadas y todo lo que me debería de calmar el dolor está inhibido, ¿sí? Así lo resumimos. Entonces, si todo lo que me produce dolor está aumentado y lo que me calma el dolor está disminuido, pues lo que consecuencia va a ser que haya una hipersensibilidad visceral. Y eso me origina dolor abdominal. ¿Ok? Esa es la razón por la cual el paciente tiene dolor abdominal. Pero también tiene diarrea. ¿Por qué tiene diarrea? Vamos a explicarlo acá. Tiene diarrea porque hay una disfunción del sistema nervioso entérico. Ustedes sabrán que hay un sistema nervioso conectado con el intestino, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el plexo de mioentérico, el plexo de Meissner, ¿te acuerdas? Esos, nosotros en el sistema digestivo tenemos terminaciones nerviosas. Esto va a hacer que aumente el vaciamiento colónico. Quiere decir que el colon va a empezar a botar más rápido las heces. Pero por otro lado, va a haber un aumento del tránsito intestinal, o sea que el intestino se va a mover más. O sea, quiere decir que por los dos lados voy a tener diarrea. Esta es la diarrea. ¿Sí? Ahora, vamos a explicar con otro color esto. Ahora hablemos del estreñimiento. ¿Por qué se produce? Antes de eso, te pregunto, cuando tú vas a defecar, ¿quién se tiene que activar? ¿El sistema nervioso simpático o parasimpático? A ver si recuerdan eso en fisiología. ¿Quién estimula la defecación? ¿Simpático o parasimpático? parasimpático. Correcto, parasimpático, ¿sí? Espero que lo recuerden todos. Parasimpático. Tú vas al baño a defecar, ya sea micción o defecación, se activa el parasimpático. Lo que sucede acá es que hay una alteración en el sistema nervioso y hay mayor actividad simpática. O sea, lo contrario. Y si hay mayor actividad simpática, ¿vas a poder defecar bien? No. Entonces se retarda el vaciamiento gástrico, lo cual te conlleva al estreñimiento que se le conoce como constipación. Cuando uno dice constipado, una vez se dice, ah, estoy constipado, ¿no? Porque estás resfriado, sí, no, no. Constipación se refiere al estreñimiento. Y como las heces no pueden salir, se quedan ahí, te va a producir una distensión abdominal. ¿Ok? Entonces, mira cómo este síndrome, el paciente tiene dolor abdominal y hay días que va a estar estreñido, ¿no? Puede estar 5 o 6 días sin ir al baño, después ya se recupera, pasan los días y ¡pum! Empieza a tener diarreas. 4 días, 5 días, 6 días de diarrea. Y después, estreñido otra vez.
y después diarrea. Entonces está así, ¿no? Entre diarrea y estreñimiento. Puede pasar eso. O también puede pasar que el paciente tenga un síndrome de intestino irritable solamente con diarreas o que tenga un síndrome de intestino irritable solamente con estreñimiento, ¿sí? Pero siempre va el dolor acompañado, ¿ok? Ahora, este síndrome tiene una característica, que eh, es una enfermedad que podríamos decirle por descarte, porque si tú le haces exámenes a este paciente, no le vas a encontrar nada en el colon, no le vas a encontrar nada en el estómago, ¿no? Tú lo haces exámenes, endoscopía, colonoscopía, ecografías, todo, te sale normal. Entonces, cuando tú ya has descartado otras enfermedades orgánicas, ¿no? Que no tenga ahí un pólipo en el colon, que no tenga divertículo, que no tenga un cáncer, ¿no? No hay nada de eso, pero el paciente sigue todavía con este problema. Ah, y dato importante, y el paciente te dice que esto le pasa sobre todo con situaciones de estrés. Ah, ese síndrome de intestino irritable, ¿sí? Entonces, el síndrome de intestino irritable se va a desencadenar por situaciones de estrés. El paciente va a estar, el paciente va a estar se peleó con alguien, discutió con alguien, tiene problemas económicos, luego botándole el trabajo, no sé, pues, distintas causas emocionales. Eso va a llevarle a manifestar estos síntomas, ¿no? Dolor abdominal, diarrea o estreñimiento o los dos, ¿ok? E incluso una persona que no tenga esta enfermedad, que no tenga ninguna enfermedad, por ejemplo, cualquiera de ustedes ahorita, de repente les ha pasado, y si no les puede pasar, quizás estás muy nervioso por un examen y estás que vas al baño a cada rato, ¿no? Entonces, ahí se confirma que hay una conexión entre tu sistema nervioso y tu sistema digestivo. Eso está demostradísimo, ¿no? Por eso que el factor emocional afecta a la digestión. Y no sé si te habrán dicho también tus papás, tus familiares, pero muchos dicen que cuando estás almorzando no tienes que hablar de cosas preocupantes, ¿no? De trabajo, del dinero, de algo, no. O sea, cuando uno almuerza no tiene que hablar de esas cosas. Solamente las cosas buenas o mejor no hables. Porque si tú estás hablando cosas así, que falta pagar esto, que tengo que hacer esto, que no sé qué, que toda esa preocupación no te va a hacer digerir bien, ¿no? Y después vas a terminar, vas a estar con diarrea o incluso puedes estar estreñido. ¿Ok? Eso es un consejito, un tema aparte de esto. Bien, y hemos terminado entonces con los temas que corresponden. Terminamos antes de las horas, de la hora, porque la clase está calculada para que quede una hora para la PC, ¿no? Para el examen. Pero como no hay PC, pues no ha alcanzado, ha sobrado tiempo. La PC va a quedar, obviamente, para la siguiente semana, ¿sí? Los temas, porque ya me han preguntado en otro grupo, en la otra aula, los temas siguen siendo los mismos, ¿no? Este tema no entra para la PC. El examen ya está hecho. Solamente serían los temas que hemos dicho, endocrino y hemato, nada más. Eh, por favor, para las personas que de repente alguien por ahí les ha pasado exámenes anteriores, ¿no? Exámenes de mi curso, de este curso, de ciclos pasados, tómenlo solamente como referencia porque todas las preguntas son nuevas este ciclo, así que no vayan a esperanzarse de que van a repetirse las preguntas anteriores. ¿Y qué más? Las notas las termino de subir hoy día también. Y por último, el control de lectura de esta semana 12 se tiene que pasar a la semana 13. ¿Sí? También se tiene que pasar. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema, con respecto al curso en general? Disculpe, profesor, lo que sería el pasito del día de hoy se va a juntar con el pasito de la siguiente semana más la PC. Sí, correcto. No tendría que haber ningún problema, porque si ustedes han estudiado para el control de lectura de hoy día, ese conocimiento ya lo tienen. Entonces solamente quedaría estudiar para el siguiente. ¿Alguna otra pregunta? ¿No?
Parece que no hay más dudas. Voy a tomar asistencia. Voy a compartir la pantalla. Todos atentos. Si no hay más dudas, damos por terminada la sesión y nos estaremos viendo la siguiente semana. Que tengan buen día. Gracias. Igualmente, doctor, muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Que le vaya bien.